Bueno, para nadar sin cansarnos hay que tener una buena técnica. Nadar es un ejercicio de coordinación y orden. José Alberto Sotelo, psicólogo clínico, musicoterapeuta, profesor del máster de la UNIR, entre otras cualificaciones, nos va a dar las claves sobre el manejo de los datos, ese gran potencial de nuestras sesiones. Una hoja de registro bien diseñada es una fuente inagotable de información para comprender los efectos de la terapia en los clientes o pacientes, pero no solo eso. Los datos guardan la memoria de nuestra evolución como terapeutas. Lo importante aquí es sistematizar toda esa información y tenerla disponible para escribir una ponencia, para analizar los avances de un caso y para comprender el rumbo que llevamos. Recibamos con un fuerte aplauso a José Alberto Sotelo. Buenas tardes, muchas gracias a todos, a las instituciones que han hecho posible que esté aquí y al jefe, por supuesto. Bien, ojo al dato. El ser humano ha necesitado siempre de contar, porque su supervivencia ha venido a cuento para estar aquí nosotros, ¿no? Es decir, ha sido complicado sobrevivir a todo este tipo de cosas, ¿no? Y contar ha sido algo que no viene solo del entorno cultural ni del entorno físico, sino también algo cerebral. Hay algo ahí que nació antes que la música que nos permite contar. Sin saber contar, sin poder contar, sin tener esa estructura, no hubiéramos podido nunca jamás entender música ni hacer música, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues realmente hay primates que son capaces de detectar una serie numérica muy sencilla, de forma fácil, sin complicaciones, y lo utilizan como estrategia para proyectarse a su nivel. Lo utilizan para, digamos, predecir, para anticiparse. ¿De acuerdo? Los bebés pequeñitos también lo hacen, son capaces de mantener secuencias de sonidos, relacionarlos con el timbre, con personas, con situaciones dentro de un contexto. Quiero decir con esto que contar nos da seguridad, la seguridad nos facilita el control, y el control, eso tan obsesivo para algunas personas y no para todas, es algo que necesitamos para vivir y también para esto de la musicoterapia, ¿no? Cuando hablamos de investigación y cuando hablamos de tratamientos, la palabra control adquiere un significado especial. Se refiere básicamente a todas las variables y a todos los elementos y componentes del error, o lo que es lo mismo. ¿Cuánto error estoy dispuesto a asumir cuando voy a tomar datos? A la hora de construir o de elegir una prueba para medir, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es importante. Yo tendría esa pregunta, me saldría esa pregunta en primer lugar. Aquí tenemos dos vertientes, grosso modo todo, ¿eh? Datos para mí y para mi entorno, digamos, de colegas más cercanos, y datos para compartir. Una de las cosas que debería hacer todo terapeuta es, según entra el paciente por la puerta, hacerle una foto clínica, una foto que me da los primeros datos que me permite formular una hipótesis sobre lo que le pasa, ¿de acuerdo? Luego muchas más cosas, voy a ir matizando en las sesiones que haya por medio, pero luego matizaré, volveré sobre esto, ¿no? Tengo que hacerlo, es decir, necesito esos datos porque necesito tener motivación direccionada, es decir, no yo que esté muy motivado como profesional, sino hacia dónde dirigirme, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que cuando yo quiero compartir tengo que llegar a acuerdos. No vale toda la información, no vale cogerla de cualquier manera. Tengo que tener, igual que hay sistema métrico, sistema imperial, tenemos que tener una razón para poder compartir los datos, ¿no? Vale, es que no veo bien desde aquí. De acuerdo, entonces tenemos esto. Y ha aparecido esa pregunta y viene muy a cuento porque entre el artefacto de medida para obtener los datos y la variable que voy a medir, tiene que haber una congruencia. No puedo coger una cinta métrica y medir la temperatura con una cinta métrica. No puedo intentar tampoco medir una distancia con un termómetro. Tiene que haber una congruencia. Cuanto más congruente, mejor. Cuanta más congruencia haya entre el instrumento de medida y la variable, mejor van a ser los datos y me van a servir mucho mejor para casi todo o para todo, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos 3 agrupaciones de datos. Normalmente tenemos datos nominales, que son categoriales, por ejemplo, la familia de viento o madera, ¿vale? Tienen cualidades comunes, pero no es lo mismo un fagot que una flauta dulce. Son muy diferentes, pero están agrupadas por criterios, ¿no?
muchas veces nos vamos a encontrar con este tipo de variables, especialmente en musicoterapia, que es muy sensorial, es muy vivenciada. No se puede, cuando yo quiero transmitirla a un registro escrito o lo que sea, pierde su cualidad. De esto han hablado mis compañeras antes, ¿no? Y mi compañero. Pero yo necesito el dato, necesito crear registros, necesito crear historia, necesito crear cosas que me sirvan a mí para en la posteridad, digamos, ¿no? Y entonces aparece el siguiente nivel de registro, que es el ordinal. Puede ser numérico. Me he saltado uno, yo creo. Puede ser numérico, ¿vale? Pero sus números no sirven más que para establecer una relación de orden, ¿de acuerdo? No se pueden sumar y restar, como, por ejemplo, los números de las camisetas de un equipo de fútbol. No hay equidistancia entre los números, ¿de acuerdo? Me sirven para establecer esa cuestión de orden. ¿Quién está primero, quién está segundo? O el número en la peluquería también me sirve, ¿no? Y por fin tengo los escalares. Los escalares son números exactos que sí permiten relaciones matemáticas, ¿no? Raíces cuadradas, divisiones. Esos son los tipos de datos. Es decir, la variable que yo voy a medir me ofrece esos tipos de datos y yo tengo que construir o elegir un instrumento adecuado para ello, ¿no? Bueno, volvemos a la pregunta otra vez. Me falta una diapositiva. Volvemos a la pregunta otra vez, ¿no? Es decir, teníamos ya los datos cualitativos, mi hipótesis clínica sobre ese paciente, creo que es lo que le pasa, lo he ido matizando las sesiones que ha habido por medio o el tiempo que ha habido por medio, pero ahora toca comprobar la hipótesis, ¿vale? Es decir, yo establezco una hipótesis clínica y la tengo que comprobar. ¿Cómo? Con datos, aplicando pruebas complementarias, ¿de acuerdo? Que son datos pues lo más objetivos posibles. Hemos dicho datos para mí y datos para los demás también, ¿no? Hipótesis, mis datos, cualitativo, no numérico, subjetivo, pero muy cercano a lo que estoy midiendo, a lo que le pasa a ese paciente, datos obtenidos con las pruebas complementarias que están probando mi hipótesis o no, me están diciendo si estoy haciendo bien o mal, y además me va a servir para matizar y apuntalar todo lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Y además lo voy a compartir. Claro, obsesionarse con esto es fácil, con los datos es muy fácil. ¿Por qué? Pues porque antaño el tratamiento lo hacían los psiquiatras y los psicólogos medíamos nada más, tomábamos datos, interpretábamos los datos, se los dábamos al psiquiatra y el psiquiatra hacía lo que tenía que hacer. ¿De acuerdo? Pero desde hace mucho tiempo ya no. Aquí en Europa esto ha cambiado mucho y ya los psicólogos intervenimos desde siempre, ¿vale? Entonces tomamos nuestras propias decisiones. No tenemos por qué estar siempre en el dato, obsesionados con el dato, ¿no? Y estamos trabajando en ese sentido. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos 3 tipos de datos, ¿no? Ordinal, hemos dicho, nominal y de intervalo, es decir, de escalares, ¿no? Esta estaba aquí. Los escalares, aquí lo tenemos. Los escalares son medidas exactas. Como veremos, que pueden ser test o puede ser otra prueba, porque las escalas Likert, que es lo que viene ahora, no son test, son escalas, ¿vale? Tenemos el nivel ordinal que ofrece un nivel de escala. Yo creo una escala, pero tiene un tratamiento estadístico complicado. Likert nos dejó un par de métodos que se pueden utilizar muy bien, pero tiene un tratamiento estadístico que hay que seguir. Y luego lo nominal, que es lo que hemos dicho antes, vamos a clasificar, ¿de acuerdo? Lo nominal lo vamos a trabajar con la observación, ¿vale? Eso que nos ha dicho Paola, con la observación directa, a ser posible, con escalas lo ordinal, escalas Likert, a ser posible también, o similar, y lo escalar lo vamos a trabajar con test. Y luego tenemos las pruebas objetivas que están a caballo entre lo nominal y lo escalar. Y ahora explicaré por qué, ¿no? Si hablamos de observación, bueno, entre medias del constructo, el instrumento que he elegido o que he creado y la variable, ahí está esto. Es decir, algo que demuestra que estoy haciéndolo bien también, que son los conceptos de fiabilidad y validez. Decimos que un instrumento de toma de datos es válido cuando mide lo que dice medir. Parece una tontería, pero no, porque las variables, cuando nos metemos en un laboratorio, es muy sencillo. Aislamos, controlamos variables, temperatura, no sé qué, y nos sale todo matizado. Pero cuando hablamos de ciencias humanas, cuando estamos hablando de pacientes, de personas, las variables van parejas. Son grupos de variables que muevo una, y de eso nos aprovechamos, y se mueven todas las demás. ¿De acuerdo? Entonces, por eso los índices de validez, los coeficientes de validez son tan pequeños, porque en ciencias humanas, en ciencias sociales, es muy difícil aislar variables, muy difícil, ¿vale? Es el control que hablábamos antes, recordad. Y la fiabilidad es cuando estamos dando la estabilidad
que tiene la prueba, el constructo, ¿no? Que sea estable en la medida cuando mido diferentes personas, que sea estable en la medida cuando mido en diferentes momentos, en diferentes escenarios. Eso es la fiabilidad. Esto es lo que une el constructo con la variable. Realmente yo parto para construir el constructo del nivel de medida que me da la variable, pero tengo que tener en cuenta esto para que sea bueno, ¿no? Para que sea feten. Y entramos ya aquí, ¿no? Esto es lo que hemos dicho. En lo nominal, la observación, en lo ordinal, las escalas Likert generalmente, y en lo escalar, pues los test. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por la observación. Todo el mundo piensa que mirar es observar. Todos hemos oído decir, este está siempre mirando, este es muy observador. ¿No? Observar significa método. Hay que usar un método. Hay muchos métodos de observación. Incluso un test se puede llamar método de observación. Pero lo básico que tiene que tener es una descripción lo más exacta posible de la conducta que voy a observar y un método de registro. Eso es lo más básico. He puesto arriba lo de los pesos porque he puesto una formulita para validar mi descripción de la conducta. Es decir, yo describo la conducta lo más exactamente posible, pero me puedo estar equivocando. Puedo estar en mi mundo, estar contaminado, estar en mis sitios. Entonces yo tengo una red de compañeros, formad una red de compañeros, y no os desvinculéis nunca de la universidad que os ha dado la formación, porque es origen de saber siempre, ¿no? Yo tendría compañeros, imaginaos que tengo 10 compañeros y quiero que me validen una descripción. Entonces yo cojo y les mando la descripción a los 10. Entonces ellos me dicen, yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, y yo hago ese calculillo que hay ahí, ¿veis? Acuerdos menos desacuerdos partido por el número total de jueces, y me da un índice entre 0 y 1, que tiene que ser, para aceptar la descripción, 0,7 para arriba, ¿no? Si no, no hay exactitud, ¿vale? Lo de los pesos lo he puesto arriba porque a veces os encontraréis esta fórmula muy alterada. Imaginaos que de esos 10 expertos tengo 3 clínicos, tengo 4 sociales y 3 escolares, ¿vale? Y yo tengo un paciente que es clínico, pero que a la vez es pequeño, es un niño y es escolar, y además vive en un contexto social. Tengo que ponderar, tengo que darle un peso de 3, por ejemplo, a los expertos clínicos, un peso de 2 a los expertos educativos y un peso de 1 a los sociales. Y eso lo tengo que meter ahí, lo que ocurre que cambiaría muchísimo, hay que meter términos de corrección, matematizar muchísimo la fórmula y para poco más voy a conseguir una precisión ligeramente superior. Esto me vale, ¿vale? Y además la vamos a usar luego también esta formulita. Esto me vale y esto es muy fácil de aplicar. Aquí tenemos dos modelos, dos ejemplos de registro. Uno muy sencillito, que es el de la izquierda. ¿Veis? La fecha, el paciente. Los antecedentes es mi hipótesis inicial. Y si acaso puedo anotar por ahí las pruebas complementarias que voy a utilizar. Tengo la descripción de la conducta y luego pues todo lo que yo necesite poner de ahí. Fijaos el de la derecha, necesitamos todo eso. ¿Vamos a tener tiempo y atención para ponerlo, para rellenar todo eso? Mucho mejor el otro. Además, el otro se puede rellenar in situ, en el momento. Es cierto que el de la derecha, yo he puesto ese porque es complicado de ver y tal. Tiene datos que no se van a repetir, pero también el nuestro, la hipótesis no se va a repetir, el nombre no se va a repetir, etcétera. Yo voy a tomar nota ahí. Y voy a tomar, además, todas las decisiones que tome, incluso por detrás, como validado la descripción de la conducta, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto es importante entenderlo. Esto en cuanto a observación, porque, fijaos bien, aquí hay un espacio que pone frecuencia. Es que la observación directa también me da frecuencias. Imaginaos que yo estoy trabajando con un autista, un niño autista, y yo quiero saber las veces que sonríe durante unas melodías, o con un trabajo con platillo y con como hacía Norton Robbins, ¿no? O quiero saber cuántas veces es capaz de atender a las dos cosas, porque eso es importante. Entonces yo también puedo calcular las frecuencias. Voy anotando en frecuencias cada vez que ¿vale? Como la tengo descrita, la voy poniendo y tengo esos gráficos que me van a dar mucha información también cuantitativa, porque eso es cuantitativo, a pesar de que estamos observando vivencialmente, ¿no? Y luego yo he puesto ahí las interrogaciones para que, bueno, cada uno decide con lo que se quiere complicar la vida a la hora de, ¿vale? A la hora de evaluar. Estas formas son sencillas, hay muy poca diferencia si se siguen las pautas que tienen que seguirse para crear los instrumentos o elegirlos, y así de fáciles. Entramos, bueno, nos quedan estas 4 premisas que hay abajo que son importantes, ¿no? Es decir, que la conducta a observar tiene que ser significativa, que esa significación tiene que plantear la posibilidad de cambio, la posibilidad de mejora,
porque estamos haciendo un tratamiento, y luego que no haya ambigüedades. También tenemos, como aplicamos la formulita, que tiene que ser un índice de 0,7, ¿vale?, en la descripción. Ahora pasamos rápidamente. Las pruebas, las escalas hay que construirlas, ¿vale? Es decir, no se hacen solas. Entonces tienen un tratamiento estadístico muy complicado. ¿Vale? Les va a sobrar mucho tiempo. Muy complicado. Es decir, hay que hacer una validación, hay que crear, si yo quiero una escala de 20 ítems, tengo que crear 50, tengo que documentarme para hacer los 50, luego tengo que hacer una validación inicial sobre una población que me sirva, la población también hay que describirla, tengo que probarlo, tengo que ver a través de un tratamiento estadístico que son coeficientes de correlación, cuáles me valen, cuáles no, eliminar las que no me valen, volver a probar, y cuando la tengo hecha ya y me ha valido todos los ítems, tengo que hacer una confirmación de que me sigue valiendo, ¿no?, con la misma población. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues hacemos lo mismo que hemos hecho un poco con la descripción de la conducta. Creamos las preguntas con cierta intencionalidad, ¿vale?, y se las pasamos a los jueces. Y ellos hacen una valoración de cada pregunta. Y cuando tengo una valoración de las 20 que yo quiero, porque a lo mejor 50 sí he tenido que hacer, pues entonces me cojo esas 20 y las aplico. No tengo que tener miedo a aplicar esto si yo escribo lo que he hecho y cómo lo he validado, ¿vale? Eso es importante también. Entonces, las escalas Likert no se hacen en Google Forms, se hacen con un tratamiento estadístico complicado. Los alumnos del máster lo sabéis, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, y esto viene a cuento porque ahora os voy a contar lo que es una prueba objetiva, ¿no? Una prueba objetiva que se suele aplicar a test, que no es un test, que es una prueba objetiva, pero hay una gran diferencia, ¿no? Yo lo haría como os estoy diciendo, ¿vale? Es decir, yo creo las preguntas, que me las validen mis compañeros expertos, si tengo que buscar el peso, busco el peso y lo aplico. Estamos en las pruebas objetivas. Esto está a caballo por todas partes entre el test, que es lo más sofisticado, y lo que es la observación. Yo, imaginaos que soy un profesor de secundaria que voy a hacer el primer examen en primero eso de historia. Entonces yo digo, bueno, pues esto se hace así, ya lo sabéis. Yo cojo el temario, preparo 10 preguntas y se las aplico. Y eso es la nota, ¿no? Tengo 10 notas parciales y una total. Y si me preguntan, ¿tú cómo valida esto? No me hace falta. Yo sé lo que le tengo que preguntar y también sé lo que ellos me tienen que responder. Si esto lo aplico a nivel clínico, yo hago lo mismo. Saco 10 preguntas, o las que yo quiera, 100 o 1000, y lo que hago es que sé lo que le quiero preguntar, por eso lo hago, y también sé qué diferentes respuestas me puede dar él en función del trastorno o de lo que sea que esté evaluando, ¿sí? Eso es una prueba objetiva, porque es objetivo, ¿vale? Y los test, por otro lado, es lo que se llama tecnología. Ahora está todo muy informatizado, se evalúa se corrigen desde la red, etcétera. Pero antes yo tengo todavía los test originales de muchas pruebas que era con plantillas de papel cebolla, que vas poniendo las cruces, eso me da una escala, luego me da otra, es un lío, ¿no? Y es muy complicado hacerlos, tienen que validarlos con muchísima población, en cada país diferente, en Galicia diferente, en Valencia diferente, en Estados Unidos diferente, hay que hacer validaciones por población. Es muy complicado los test, por eso valen tan caros. Entonces tenemos aquí un poco ese conglomerado, ¿no? O sea, siguiendo las circunstancias sociopolíticas, la OMS marca pautas, no obliga, pero marca pautas. Entonces tenemos el ámbito social, lo controlan desde ahí, ¿no? He puesto el cuestionario breve y portable del estado mental de Pfeiffer, porque yo no lo uso, pero sí tengo una compañera que ha publicado algunas cosas con nosotros, ha participado en investigaciones, y ella sí que es bióloga especializada en neuropsiquiatría, y ella sí lo aplica. Yo la llamo, lo aplica, lo que decía Alexia. Tengo mi red de contacto. El test de Barcelona hace como 25 años que no lo paso, o 22, por ahí. Pero sí tengo otra compañera que es neuropsicóloga que sí que lo pasa, ¿vale? Cuando lo necesito, lo paso. Luego tenemos, el siguiente es el D48, es el test de inteligencia más fácil de pasar, está en internet por todos los lados, y además se le supone que es libre de influjo cultural. Si tú ves el de abajo, el WISE, que es el test de mayores de Wechsler, es el más utilizado, es una batería impresionante. Necesitas saber lo que es un mamífero para contestar ciertas cosas, necesitas saber lo que es un peine para poder resolver, ¿no? En el D48 no, porque se utilizan figuras de dominó y hay un baremo clarísimo de dónde estás, ¿no?
Si nos pasamos a escolar, tenemos el TAMAI, por ejemplo. El TAMAI es una prueba interesantísima, súper fácil de pasar, que me da 3 rangos de edades y que además me da también información como la incongruencia educativa entre progenitores, que por ahí puede estar el conflicto. Y yo tengo que diseñar por ahí cosas, ¿no? O sea, y luego tengo, por ejemplo, también están redactados los ítems de tal manera que puedo hacer un análisis pormenorizado de cada ítem. Si yo veo un ítem que es interesante, cosas como autolesiones, etcétera, yo tengo que trabajar por ahí, ¿no? La batería evaluativa de psicomotora, que es de Da Fonseca, está basada en las 3 unidades funcionales de Luria y sale utilizado profusamente, súper fácil, se hace con clic, con cerillas, es muy fácil buscar el libro que yo lo he recomendado también en clase, es un libro verde, que está muy bien. Y el Wix y el WOPSI, que está mal escrito, falta una P, es W2P, son las escalas de Wechsler en función de las edades. Y el de 48 ya lo habéis visto. Y si me voy al ámbito clínico, muy utilizados, el inventario de depresión de Beck, la versión 1 y la versión 2, miden lo mismo. Es muy bueno tener dos pruebas equivalentes para trabajar en investigación, para tener pretest y posttest, sin que ni psicométricamente nadie me lo tire. Tenemos el STAI, que es una prueba maravillosa para medir la ansiedad. Mide dos tipos de ansiedad, la ansiedad estado y la ansiedad rasgo. La estado es la situacional, la momentánea, la instantánea, y la rasgo es la que vas a llevar toda la vida y que tú sepas que la tienes ahí. La Hamilton es quizá la más utilizada para ansiedad. No tiene punto de corte, pero te da una idea bastante buena de la gravedad del asunto. El de Quantelleso, que ya lo hemos visto, y el IPDE, que es una prueba de la OMS, que hay que hacer un curso especial para poder interpretarlo bien y aplicarlo bien. Tiene 2 partes, un screening, y tiene entrevistas específicas, muy específicas, en función de lo que ha respondido en el screening. Lo de lo específico de las entrevistas, quitarlo de encima porque no lo recomiendo. También está por internet. Pero el screening sí, que el del DSM-4 tiene 77 preguntas. ¿Vale? Y me va a dar una idea muy aproximada de cómo va la persona de ese sujeto, ¿de acuerdo? Ese paciente. Así que nada, resumiendo, esto del dato es un mundo grande. Las situaciones de musicoterapia, todas las terapias son situaciones artificiales, muy artificiales, muy artificiales, porque yo no voy por la calle haciendo terapias, ni las encuentro por el campo, sino que las diseñamos, las preparamos, ¿sí? Y eso significa que es muy artificial, pero sin embargo musicoterapia es quizá la única, porque ahí el arteterapia es muy amplio, pero quizá la música sea lo menos artificial que podemos encontrarnos. Así que ya sabéis, a practicar. Experiencia, formación, mucha experiencia, mucha formación y ojo al dato.